Por ejemplo, usted me habla de listas de espera. Las listas de espera no pasa por una ley, no pasa por un proyecto de ley. Usted me habla de la Asamblea General de Leyes, ¿verdad? Que es el único espacio donde tiene una representación y liberación nacional. Pero hay una discusión sobre las listas de espera en la Comisión de Económica. Perfecto, pero no pasa por una ley, pasa por un asunto de administración y gestión. ¿Y quién hace la administración y la gestión? El gobierno, que es el que nombra, ¿verdad?, a la actual presidente. Pero las listas de espera tienen años. Bueno, digamos, hablo del hoy. Con el antiguo salario de salario base compuesto más pluses. ¿Verdad? Hablo del hoy, y podemos hablar del pasado, pero hablando del hoy, que es lo que creo que al costarricense le puede interesar, que le solucione el problema hoy, es el gobierno el principal responsable, es el que en alguna medida tiene la iniciativa de solucionar el problema y no lo ha hecho. La anterior ministra de Salud, que fue muy polémica, que tuvo que salir por la puerta de atrás y demás, bueno, decía que iba a eliminar las listas de espera, creo que en mamografías, y creó una gran expectativa sobre eso. Nada hicieron sobre eso, absolutamente nada. Si bien Liberación tiene diputados, nosotros no somos gobierno, es que nosotros tenemos ya 3 periodos de no ser gobierno, y los problemas se han acumulado, nos siguen achacando a nosotros la responsabilidad de problemas. Pero acaban de aprobar pensiones a los 55 años. Bueno, eso es una discusión, digamos, que con relación al OIJ, y además hubo estudios, y además detrás de esto estaba el Poder Judicial. O sea que los sistemas de pensiones tienen un punto crítico. Podemos hablar del tema de pensiones, que inclusive yo en lo personal he venido trabajando sobre eso, y hemos venido ya tratando de elaborar una propuesta que vamos a hacer ahora en campaña, porque en campaña, por eso hemos iniciado con buen tiempo, porque vamos a hacer una serie de propuestas muy importantes a nivel de la caja, que la caja ha sido un tema fundamental para nosotros, fundamental, histórico, y como le digo, tenemos 3 periodos de no ser gobierno y se han atrasado algunas medidas que se han tomado ahí. Nuestro candidato estuvo al frente de la caja y hizo algunas propuestas, y puesto que el presidente no estuvo de acuerdo con esas reformas, terminó saliendo. Entonces, tenemos muy presente el tema de la caja, nuestro candidato tiene presente el tema de la caja, pero hay que poner la responsabilidad donde corresponde. La responsabilidad del presidente, de Pilar Cisneros, del actual presidente de la caja, del anterior presidente de la caja, de la junta directiva de esa caja, que no toman decisiones. ¿Cuántos años llevamos ya de este gobierno? Superamos los 3 años y no han propuesto una sola reforma importante en la caja. Nada, absolutamente, y son ellos los que tienen que llevar la iniciativa. Nuestros partidos, nosotros y los demás que estamos representados en la Asamblea Legislativa, somos partidos de oposición, colaboramos cuando hay una muy buena propuesta, y lo hemos dicho desde el principio que inició este gobierno. Todas las buenas ideas de este gobierno las vamos a apoyar, y así fue. Me acuerdo que el primer tema que presentó el gobierno, que fue un poco polémico, fue el de eurobonos. ¿De quién se lo apoyó? Nosotros se lo apoyamos. Y presentamos una serie de vías de comunicación y de diálogo con ellos que no quisieron aceptar. Don Rodrigo Arias ha hecho un esfuerzo descomunal, pero descomunal, ha hecho un esfuerzo descomunal en el sentido de convencer a Zapote de que es necesario hablar y conversar, pero Zapote no ha querido. Cada vez que se hace una propuesta o se plantea un tema, dinamita los puentes. Entonces, un gobernante lo que debe propiciar es resolver los problemas con diálogo. Se plantea el tema de la caja y se busca entre los diferentes actores una solución y una vía de solución. Eso es lo que hace un muy buen líder, un excelente líder, y eso no pasa con Chávez. Toda la semana lo que hace es criticar, bombardear, se concentra en el odio, en la ira, en tratar de sembrar más discordia en la sociedad costarricense y no en buscar soluciones. Entonces, están ya sumergidos desde hace más de 2 años en una campaña electoral. Solo hablan de febrero de 2026, no hablan de otra cosa. Entonces, es muy difícil así. Nosotros tenemos una serie de iniciativas, no solo en el tema de la caja, que es un tema delicadísimo. El tema de las listas de espera no se soluciona con una ley, eso se soluciona en gran parte con una muy buena gestión de la administración de la caja, con más formación también, ¿verdad? Entonces, con más formación de especialistas. Bueno, por ejemplo, el tema de los especialistas, vean qué desastre hicieron. Un desastre, y ahora tenemos un gravísimo problema donde hay gente con enfermedades crónicas severas, donde está en riesgo la vida de un montón de gente y no hay especialistas. Pero hay cuestionamiento de que los propios sindicatos se niegan a... Bueno, pero es que, vamos a ver, si algo tenemos experiencia en Liberación Nacional es en el diálogo.
Y siempre que tuvimos estos problemas en nuestros gobiernos, siendo que yo nunca fui parte de esos gobiernos, estoy hablando un poco de lo que yo he estudiado, de la historia y de lo poco que he vivido como ciudadano, pero siempre hubo mesas de diálogo con sindicatos. Vuelvo a una figura importante en esto, Rodrigo Arias, cuando fue ministro de la presidencia, ha sido ministro de la presidencia 2 veces. Usted siempre veía a Rodrigo Arias en casa presidencial rodeado de sindicatos, de cámaras, de sectores, buscando negociaciones, y nunca eso trascendía, porque las negociaciones al final, pues en la medida que daban solución, no había mayor polémica. Don Rodrigo solucionó. Para poner un ejemplo de alguien que está hoy en una posición de importancia y relevancia, pero siempre en los gobiernos es fundamental buscar acercarse a los sectores y generar esos, que es difícil, sí, que es cansado, sí, que es agotador, a veces las negociaciones se llevan meses, pero vale la pena, porque lo otro es imponer y lo otro es poner la fuerza a funcionar, y eso no nos lleva a otro camino que a las dictaduras, que al rompimiento social, que al resquebrajamiento social, que al rompimiento institucional y a una decadencia de la misma sociedad y una decadencia de la calidad de los servicios. Entonces, es fundamental el tema del diálogo, eso se perdió, nosotros tenemos que volverlo a fundamentar. Esta campaña nos va a dar a nosotros, a una nueva generación, y eso aquí va a haber un giro. Esta generación nuestra, que mucho está encarnada por Álvaro Ramos, nuestro candidato, va a plantear una visión de país distinta, sin renunciar a los principios más elementales de diálogo, de concertación, por ejemplo. Vamos a plantear a una Costa Rica que mire nuestro contexto desde una realidad digital, desde una realidad donde las innovaciones tecnológicas nos llevan prácticamente revolcados, donde muchas personas están perdiendo su trabajo porque están ingresando nuevas y muy potentes tecnologías que están reemplazando la mano de obra. En fin, es adaptar la visión de país a un mundo no solo del presente, sino lo que viene. Y nuestra generación está preparada para eso. Por eso es que yo decía, si las personas no cambian, no van a cambiar las ideas. Si no cambiamos a los puntos de referencia dentro del partido y dentro del país, no vamos a salir, porque esas personas piensan como se pensaba Costa Rica hace 50 años. Entonces necesitamos una nueva generación que refresque en un punto, por supuesto, esta generación hoy día que se propone un cambio importante en el país y en nuestro partido y en el país consecuentemente, porque esto también yo lo he venido insistiendo. Liberación Nacional es una herramienta para el cambio, no es el cambio en sí mismo. Nosotros no podemos decir que es un fin en sí mismo Liberación Nacional, eso es un gran error. ¿Y usted cree, es una gran herramienta para la democracia? ¿Usted cree que eso que me acaba de decir en los últimos minutos, segundos, le va a interesar ese discurso a un joven de la abuelita, sí, a un joven de la abuelita que tal vez está desempleado y que prefiere a un Bukele que un Álvaro Ramos que le puede sonar aburrido? Bueno, por ejemplo, este tema de los jóvenes se nos quedó por ahí. Algo que usted mencionó sobre los jóvenes ahora, yo quisiera decirle algo. La gente joven, las personas jóvenes, siempre en todas las campañas se dice, bueno, es que ese partido no está convocando a la juventud, no está acercando a la juventud. La juventud, por lo general, las personas jóvenes, con excepciones por supuesto, no se interesan en la política. A través de la historia, muy pocas veces usted ve a una generación muy inmersa en nada. Por ejemplo, en Costa Rica, me acuerdo que los jóvenes del Liceo de Costa Rica tuvieron un papel muy importante para oponerse a la dictadura de los Tinoco. Y ahí, inclusive hay un monumento en el Paseo de los Estudiantes, precisamente que recuerda esa gesta histórica de esos estudiantes. Pues se llama el Paseo de los Estudiantes y está ese monumento ahí. Pero en muy pocas ocasiones usted ve que las generaciones jóvenes se involucran y comienzan a ser un factor de cambio determinante en la vida política. Esto lo digo con pesar, porque si algo he venido sosteniendo yo es que el joven es un Quijote que no renuncia fácilmente a sus ideales. El joven tiene un ideal de tener un mundo mejor, de proteger el medio ambiente, por ejemplo, de ver a las personas en mejores condiciones de vida.
de ver a las personas como oportunidades. El joven no renuncia a esos ideales, nunca. Y si estos jóvenes se involucraran en política, sería mucho más fácil impulsar cambios importantes en nuestro país. Pero esa es la regla, esa es la regla. Los jóvenes no participan, con excepciones, como tengo que decir, en política, activamente. Esporádicamente se involucran en algún tema, alguna causa, ¿verdad? Pero así permanentemente, hacer vida política en un partido, no. Ahora bien, ¿eso es un desafío? Sí, pero yo a veces me pongo a pensar, por ejemplo, en el tema de educación, yo no he visto a los jóvenes, a pesar de los estudios que están demostrando que nuestro sistema educativo viene en franca decadencia, especialmente en este gobierno, que ha venido desfinanciando al MEP, que ha venido teniendo una confrontación con las universidades públicas, o sea, tiene una guerra contra el sistema educativo, contra el sistema público. Pero el país también tiene problemas fiscales. ¿Perdón? Tiene problemas fiscales el país también. Bueno, el asunto es cómo financiar. Sí, pero no al punto de hasta donde hemos llegado, o sea, donde hemos desfinanciado los programas sociales a este punto. Costa Rica siempre le dio un énfasis importante en eso, a esto. Le dio o sea, el tema de educación ha sido el factor más determinante para que Costa Rica haya podido tener los avances que hemos tenido y que nos distinguen de toda la región, que nos falta mucho, por supuesto, no hemos logrado ni tan siquiera tener, digamos, índices ni cercanos a un país, digamos, intermedio de los más desarrollados del mundo, pero digamos que hemos venido avanzando y nos falta mucho más, pero este gobierno obviamente frenó completamente y se peleó con el sistema público, el sistema educativo público costarricense. Entonces, al punto que voy es que, por ejemplo, hoy día hay una crisis en la Universidad de Costa Rica con el rector y hay una gran polémica con relación a los salarios. Algunos, cuando fuimos estudiantes, planteábamos esto y nos movilizábamos y fuimos y dimos lucha, y todavía ya adultos fuimos y seguimos defendiendo a la Universidad de Costa Rica para que hiciera esos cambios en el tema de sus políticas salariales. Y yo no veo a los estudiantes como los veíamos en otras épocas, como me tocó a mí, por ejemplo, que íbamos y marchábamos y protestábamos pacíficamente. En el caso mío y de mi generación, ya no se ve eso. ¿Por qué no se ve eso? Yo creo que hay una desafectación, digamos, hay un desafecto, hay una falta de cercanía con los problemas fundamentales de las generaciones actuales jóvenes y se aíslan. Entonces están concentrados tal vez de pronto en sus tareas y que eso está muy bien, en sus metas personales, que eso es fundamental, porque hoy día cada vez es más difícil la vida, cada vez es más difícil tener casa propia o cada día es más difícil tener un trabajo digno con un muy buen salario. Entonces yo entiendo que tienen que concentrarse cada vez más, pero hay temas que son de importancia común, que si la gente joven los descuida, definitivamente pierde el joven, pierde su familia y pierde el país. Entonces ahí hay un gran desafío, pero hay que ponerlo en ese contexto. Entonces, sí, cierto, Liberación de pronto no convoca suficiente gente joven, pero es el partido que más gente joven convoca. Con toda seguridad, en nuestro proceso interno llegó mucho más gente. Nosotros vamos a hacer esa estadística, todavía estamos preparándola, pero con toda seguridad en nuestro proceso participó más gente joven que la que va a participar en cualquier otro partido, con toda seguridad. Teniendo en cuenta este factor histórico y este factor intrínseco de cómo se comportan las generaciones jóvenes hoy día, es un desafío, no se acerca, pero cuando venga la preocupación sobre lo que tiene que hacer Costa Rica para ser un país mucho más desarrollado, con mayor justicia social, estoy seguro que van a ponerle atención a Álvaro Ramos, que de pronto alguna gente, como dice usted, puede tener la impresión esa que usted decía, de que es una persona de pronto aburrido. Lo que pasa es que Álvaro es muy serio. Nuestro candidato es una persona muy seria, no es ningún, digamos, no es como... Yo siento que es la propuesta. No es charlatán, digamos, es una persona... siento que es la propuesta, don Miguel. Y si usted ve, por ejemplo... Porque es como más de lo mismo que ha cargado... Bueno, pero es que realmente hubo muy poco espacio, fueron 2 meses, menos de 2 meses, 2 meses acotados, donde realmente no hubo mucho espacio. Si usted vio los debates hacían preguntas que no eran muy de fondo, y además había que contestarlas en 30 segundos. Entonces, ¿cómo hace uno como líder, por ejemplo, cuando uno ha hecho reflexiones sobre el Estado, sobre lo que debería ser una verdadera reforma del Estado? Esto a uno le lleva décadas,
décadas de estudio, y usted no puede comprimir en 30 segundos, por ejemplo, una propuesta de fondo atractiva, que sea llamativa. Un rasgo que le conozco a don Álvaro Ramos, nuestro candidato, porque a Álvaro lo conozco desde los tiempos de la universidad, es que no miente. No miente. Por ejemplo, cuando le preguntaron sobre los diputados y si era necesario tener más diputados en Costa Rica, luego se dijo. ¿Perdón? Dijo primero que no, sí. Después dijo que no era una prioridad para este momento. Se explicó un poco más. Es que es a lo que voy. Porque generó una reacción adversa. Sí, bueno, por eso, porque hay que explicarse mejor. Vamos a ver, cuando hablamos de que una de las debilidades de nuestro sistema es la representatividad, pasa necesariamente porque hay regiones del país que no tienen representación, no tienen una voz en la Asamblea Legislativa, y eso es una realidad, eso es constatable. Hay estudios sobre eso, ya ha habido propuestas. Hay quienes creen que no es cuestión de representatividad, sino de ejecución. Pero los grandes estudios, los estudios más serios, más profundos, los análisis de los intelectuales más agudos sobre este tema apuntan en que nuestras democracias, porque no solo Costa Rica, tienen un problema de representatividad. La gente no se siente representada, porque ese formato, esa lógica de representatividad que tenemos en Costa Rica responde a décadas donde era una Costa Rica muy diferente a la de hoy. Era esa la Costa Rica corporativista que le hablaba antes, de los sindicatos, de las cámaras, etc. Ya hoy día prácticamente hay que hablar con cada costarricense para poder asumir sus preocupaciones. Entonces, si no mejoramos la representatividad, que en alguna medida pasa por reformar cómo nos representan, quiénes nos representan, e inclusive en su cantidad, ese es un debate que hay que tener. Entonces, Álvaro no miente. Claro que es impopular decir que se necesitan más diputados, claro que es totalmente impopular, pero él no miente, entonces lo dice. También es impopular, ¿verdad?, hablar de aumentar salarios en el sector. Pero por supuesto, y es impopular lo de las pensiones. Nosotros, ya que lo hemos reflexionado en mi generación, que no se va a ver beneficiada, don José, de ninguna, yo no me voy a ver beneficiado de ninguna. Yo entiendo la buena intención de ninguna pensión de lujo, ¿verdad? Siento que no hay conexión en ese impulso con lo que quiere la gente. Ya vamos a tener una oportunidad. Es que, como le digo, 30 segundos de una pregunta con recursos muy limitados para proyectar un mensaje. Además, agréguele a eso que hay una gran desconfianza por los políticos en general, pero yo quisiera que le dieran una oportunidad a don Álvaro de conocerlo, porque don Álvaro es una persona muy coherente, muy honesta, no miente, es una persona brillante, con una capacidad extraordinaria, porque él ha tenido su sordera, que lo ha acompañado toda la vida, y él ha logrado sobreponerse a un obstáculo que es muy importante, nada menos que no escuchar, ¿verdad?, que no poder oír. Pero es una persona que se graduó en una universidad muy importante de Estados Unidos, en Berkeley, en California, y ha sido una persona muy destacada siempre en la parte intelectual y académica, muy seria, con la mejor de las intenciones. Una persona como Álvaro, por ejemplo, si no lo movieran sentimientos reales, después de ayudar al país, no debería estar en política, podría estar en un organismo internacional y lo aceptarían perfectamente, que además ha trabajado ya internacionalmente, vivió algunos años en Suiza, y es una persona que perfectamente puede obtener un puesto de más alto nivel a nivel mundial, pero creo que asumió un reto que no cualquier costarricense en los zapatos de él lo asumiría, porque es meterse en un barrial donde le van a ofender la familia, donde lo van a tratar de destruir, donde va a tener una serie de ataques grotescos y violentos que ningún costarricense, ningún ser humano se merece. Pero yo creo que a un líder político eso le debe pesar más la conciencia de tener un mejor país y buscar una mejoría en la calidad de vida que las consecuencias que puede tener. Entonces algunos nos metemos en esto. A Álvaro hay que darle la oportunidad, es una persona joven, no es un político, de pronto por eso él ha sido más técnico, ¿verdad? Él ha estado tras bastidores, ha sido una persona con grandes responsabilidades, de pronto no es un político que tenga la experiencia para poder conectar, pero yo espero que esta campaña le pueda dar al ciudadano la oportunidad de ver que hay un muy buen ser humano ahí, y además, lo más importante, que hay una nueva generación que lo va a acompañar con ideas frescas, gente muy capaz,
tremendamente capaz, que sé que vamos a pensar a la caja, que vamos a pensar la inversión pública, por ejemplo, las reformas de Estado, con un sentido del siglo XXI, con una perspectiva y un ideal muy diferente al que se ha venido proponiendo en Costa Rica en los últimos años. ¿Y quién está escuchando a don Álvaro en todo este proceso? Porque vimos a su papá, sobre todo el día de la convención, me parece que es el que maneja los hilos, quien decide mucho sobre él. No, mira que y no. Eso no sé. No, mira que no, que yo, por ser papá, lo acompaña y bueno, pero no, hay gente, figuras como, por ejemplo, Álvaro Ramírez, que es su jefe de campaña, es una persona que estuvo en OIT, que tuvo mucha experiencia internacional, que estudió su secundaria en Estados Unidos, por ejemplo, que fue haciendo desde muy joven armas en el campo intelectual y en la preparación académica, y que acumula experiencia, como le decía, internacional, y lo está acompañando. Son personas muy cercanas, con pensamientos muy similares entre sí, pero el equipo apenas está en construcción. Terminamos el proceso del 6 de abril, el domingo 6 de abril, cayó Semana Santa y apenas esta semana es la posterior a Semana Santa, así que apenas estamos, por ejemplo, ahora vamos a presentarle las credenciales al candidato, estamos pensando en las próximas asambleas, Asamblea Nacional, Asamblea Cantonal, Asamblea Provincial, hay que pensar en la elección de diputados, hay que pensar en la elección de los 2 vicepresidentes que van a acompañar al candidato. Hay que pensar en toda la estructuración nuestra y en paralelo hay que armar el equipo que va a venir acompañando, así que apenas estamos como pensando y armando y en medio de todo esto muy ocupados. Ya casi para terminar, precisamente sobre la preparación de las elecciones, ¿qué tipo de candidato a diputado aspira a elegir o sugiere usted que debe elegir el partido? Bueno, yo creo que en esta línea gente fresca, gente con, le voy a decir, la única manera de poder sacar al país adelante es que haya un ejército de líderes y lideresas dispuestas a sacrificar vida para poder impulsar reformas, pensar reformas, convencer, porque no es solo tener una muy buena idea. Las mejores ideas nunca se han vendido a la primera, ¿verdad? En ningún área del quehacer humano, ninguna muy buena idea, extraordinaria que fuera, se ha vendido a la primera. Todo lo contrario. Eso lo vemos desde Copérnico, ¿verdad? Lo vemos desde Einstein, cuando tuvieron sus grandes ideas en esas áreas de las ciencias exactas, siempre hubo una resistencia, o de la iglesia, o de las élites conservadoras, o de las élites económicas, en fin. Entonces, no es solo concebir ideas importantes, sino es saber convencer y saber demostrar la bondad de esa idea. Entonces, es un gran desafío de la política hoy día, siempre lo ha sido, pero hoy día más. Entonces, yo apostaría por una fracción, si a mí me tocara elegirla, que no es así, porque tiene que elegir una Asamblea Nacional, liderazgos éticos. Como éticos, vuelvo a decir, no es gente que se porte bien o mal, que ojalá, obviamente, sea gente pro, debe serlo, es una exigencia. Pero cuando hablamos de un marco moral es de cómo concebimos nuestra sociedad, cómo la abordamos, qué es lo que vamos a proponer, qué es lo que vamos a hacer. Y en ese sentido yo apostaría por una nueva generación fresca, potente, dispuesta a sacrificar vida y familia, porque no hay otra forma. La política hoy día no puede ser por ratitos, tiene que ser prácticamente un apostolado a tiempo completo con una gran fuerza. Además, que apostáramos por una generación completamente diferente, una generación que no vea hacia el pasado para decir las soluciones de antes son las que tenemos que aplicar hoy, sino que digan, bueno, vemos el pasado para ver esa experiencia a sabiendas que esos principios que orientaron esas buenas intenciones podemos aplicarlos hoy, pero hoy hay que pensar los problemas con ojos del siglo XXI. Pero ahí el PLN también ha tenido una dificultad cultural. Claro, los temas culturales le han claro, pasado factura. Somos un partido de 73 años, somos un partido de 73 años, entonces no es sencillo, o sea, las ventajas de un partido tan longevo como el nuestro, que acumula tanta experiencia, eso da una serie de ventajas, pero también da una serie de desventajas, porque arrastramos una serie de, digámoslo así, comportamientos, formas de hacer las cosas que ya